Hay una pregunta aquí en este estudio de la semana, porque son como 6 estudios. La pregunta es, ¿el pecado original definitivo? ¿El pecado original definitivo? Ese es como el pequeño nombre del tema. A medida se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos cómo, por lo menos en parte y en esencia, fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Leamos Isaías 14:12 y dice así, 14, 12, 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No vamos a tocar este estudio porque tiene un trasfondo muy grande, como por ejemplo en donde dice em, que se sentará a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, semejante al Altísimo, aquí está, la Biblia se está refiriendo a Lucifer, a Satanás, el diablo, el engañador, eh, mm, se está refiriendo a él, que él se reveló en el cielo y quiso ser semejante al Altísimo, o sea, semejante a Dios, quiso ser semejante al Padre, al Señor Jesús, a través de su codicia. Entonces, por eso dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré. Y cómo se, en contexto, o sea, toda esta frase que leímos, ¿a qué se refiere? ¿Acaso no se refiere a la codicia? O sea, Satanás codició, Satanás deseó, Satanás quiso ser igual, codició ser igual que el Padre. Ahora, vamos a leer otro texto en Efesios 5:5 y dice así, porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No más, Pablo hace referencia aquí respecto a lo que dice Isaías, em, sobre Isaías 14, 12 y 14. Nomás hace referencia aquí, dando como testimonio que lo que Isaías dijo es verdad. ¿Ve? Entonces, em, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Descontento con su posición, hablando del diablo o Satanás, descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y la lealtad de todos los seres criados. Trató de obtener para sí mismo el servicio a la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que solo era un privilegio de Cristo. Patriarcas y Profetas 13, 14, página 13 y 14. No sé si se han dado cuenta ustedes ahora en estos días que muchos de nosotros miramos a alguien que tiene dinero y también
nosotros nos sentimos mal o también queremos tener. A veces miramos a alguien que tiene un carro y también nosotros queremos, codiciamos. Alguien se viste bien, también codiciamos y también queremos comprar ropa igual que él o mejor que él. Y si alguien tiene un mejor trabajo, pues también nosotros queremos tener un mejor trabajo o mejor que él. Y si alguien de nuestro compañero fue promovido a jefe, nos molesta. Nosotros hubiéramos querido. Y muchas personas se molestan tanto por la promoción de una persona, de un compañero de trabajo a jefe, que muchas de las personas dejan el trabajo y se van. Muchas de esas personas eh, eh, simplemente se se despiden solo del trabajo y se van porque les molesta, porque ellos creen de que ellos deberían de haber sido escogidos, no el otro compañero. Ellos piensan que ellos tienen más experiencia y pueden manejar más la posición o la compañía que el compañero que fue escogido. Llegan hasta tal extremo de, de dar de irse de la compañía. Llegan por extremo en decir, ya no quiero trabajar aquí, mejor me voy y se despiden ellos solos. Eso nomás son referencias, nomás ideas, como en el mundo las cosas suceden, ¿no? Eh, Parecidas a este ángel, que es el diablo y Satanás, quien no le gustó que el Padre estuviera en una altura más alta que él. Él quería ser y no le gustó porque los ángeles le glorificaban, le ensalzaban, le cantaban, le rendían honores al Padre, como rendirle, parecido como rendirle honor a un presidente. Ustedes se han dado cuenta a un presidente cómo rinden honores, lo ponen arriba y bueno, ustedes se han dado cuenta cómo personajes de alta influencia cuando llegan a nuestros hogares o llegan a una fiesta o algo, lo primero que hacemos es darle la mesa lo mejor y darle la mejor comida que podemos. Entonces, es una idea cómo el Padre era tratado o es tratado, entonces, em, cómo es tratado por los santos ángeles. Y Satanás o el diablo o Lucifer no le gustaba. Él quería que a él le hicieran eso, pero no al Padre. Entonces, el pecado de la codicia, ¿no? Es fascinante notar que dos veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente participa en la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez del Creador. Romanos 1.25. Romanos 1.25. Codiciar. Entonces, pregunta, podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. O sea, que si la codicia, que si muchos está hablando sobre la idolatría, ¿no? Por ejemplo, sobre imágenes, sobre por ejemplo, la imagen de María o la imagen de Buda o la imagen de Santo Tomás o la imagen de San Lucas o la imagen de, así hay muchas imágenes, ¿no? Muchos personajes santos bíblicos en el pasado que han venido, que los han venido colocando como seres que se deben de rendirles honores, que se le deben de rendirles que se le debe de rendir respeto, que se le debe de rendir adoración, se le debe de rendir culto, fiestas, etcétera. ¿Esto es correcto? ¿No estamos nosotros en el mismo problema como Satanás o el diablo que deseaba ser idolatrado, deseaba ser, él deseaba que se le rindieran a él homenaje, adoración, culto, en vez de rendirle al Padre? O sea que aquí estamos yo siento que yo estoy entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, ¿qué debo de hacer? Rendirle culto, rendirle adoración a una imagen
de Santo Tomás a una imagen de San Lucas, de San Marcos, de la Virgen María, o rendir la imagen al Padre? Esto es una pregunta que debemos de hacerlo, que si es correcto eso es lo correcto hacer, rendirle imagen al Padre, rendirle imagen o rendirle imagen a otros seres humanos, porque son seres humanos. La única diferencia es que los consideramos santos, los consideramos piadosos, buenas personas y se han convertido, y el ser humano los ha convertido en santo. En la Biblia nunca va a encontrar un pasaje bíblico en donde diga que hay que convertir santo, hay que convertir santo a los humanos. En ninguna parte de la Biblia dice que que haya una legalidad eclesiástica para convertir a los hombres santos en santos y rendirles culto, rendirles adoración o rendirles fiestas. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar esto. Aquí la Biblia define directamente que al único que se le debe de rendir culto, que se le debe de rendir adoración, es al Padre, no, no a otros seres humanos. Mientras todos los seres criados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de huestes celestiales. Se deleitaba en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbaba las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen, enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Ezequiel 28:17. Por favor, refiérase a Ezequiel 28:17. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo, según Isaías 14:13-14. Isaías 14:13-14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, esto, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupa, a pesar de ser el ángel que recibía más honores ante las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y la lealtad de todos los seres criados. Trató de obtener para sí mismo el servicio a la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Historia de los patriarcas y profetas, página 13 y 14. Muchos que pretenden creer que Dios lo niega con sus obras, su, su adoración del dinero, las casas y los terrenos, los señalan como idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. Muchos que han de echar escribir su nombre en los libros de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. No se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal, pero en esta, pero esta de todos modos es su Dios. Son adoradores de Mamón, honran las cosas de este mundo con su homenaje que pertenece al Creador, el que ve y conoce todas las cosas, registra la falsedad de su profesión de piedad. Solo para referencia, la palabra Mamón está en la Biblia, es un dios. Mamón es un nombre dado a los dioses antiguos en otros lenguajes en el pasado. Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano.
a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar. El dinero es su Dios, pertenece a Jehová. El dinero es su Dios, pertenece a Jehová, pero aquel a quien ha sido confiado rehúsa dejarlo fluir en términos de obras de benevolencia. Si lo hubiese utilizado de acuerdo con el propósito de Dios, el incienso de sus buenas obras habría encendido al cielo y de miles de almas convertidas se habrían oído los himnos de alabanza y agradecimientos. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 235. La religión pura proporciona paz, felicidad, contento. La piedad es provechosa para esta vida y la vida venidera. Esa inquietud y descontento que termina en enojo y queja es pecaminosa, pero el descontento con uno mismo que induce a un esfuerzo más ferviente para lograr un aprovechamiento de la mente para alcanzar un campo más amplio de utilidad es digno de alabanza. Este descontento no termina en disgusto, sino en la reunión de fuerzas para alcanzar un campo más extenso y elevado de utilidad. Estad siempre equilibrados, únicamente por un principio religioso firme y una conciencia sensible, teniendo siempre el temor de Dios ante vosotros, y ciertamente prosperaréis en vuestra preparación para una vida de utilidad. Nuestra elevación, vocación, página 244. Gracias amigos por escucharnos. Comparta el mensaje, comparta este video, por favor, estas noticias. Bájala si gustas y si guste, no hay ningún problema, es palabra de Dios, necesita compartirlo porque Cristo viene pronto. Ya como repito otra vez, yo no hago dinero subiendo la palabra de Dios en videos. Esto no es mi trabajo, yo tengo mi propio trabajo, yo trabajo igual que ustedes y no hago ningún dinero. Lo hago porque entiendo que Mateo 28 se debe de cumplir. Tengan una buena tarde. Hasta pronto.